¿Alguna vez hiciste algo tan estúpido que te hizo temer por tu vida? Yo sí. Y esa noche creí que no saldría vivo. Tenía 17 años cuando ocurrió. Hoy tengo 43, así que ha pasado bastante tiempo. Pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Vivía en un pequeño pueblo al otro lado de Seattle. Uno de esos lugares donde nunca pasa nada. Donde todos se conocen. Donde aburrirse es parte del paisaje. Era una noche cualquiera. Estaba con mis 3 amigos, los llamaremos Gary, Mark y Rob, cuando decidimos salir a dar una vuelta. Ya sabes, sin rumbo, sin plan, solo por matar el tiempo. Pasamos primero por un McDonald's para comprar algo de comer. Después seguimos manejando por las calles desiertas, como si el mundo estuviera dormido. Debían ser alrededor de la 1 de la madrugada. Yo iba manejando mi viejo Ford Probe del 92. Íbamos bajando una colina larga cuando Mark bajó la ventana. No le di importancia, pensé que necesitaba aire. Entonces lo vi. Unas luces adelante. Era un tráiler. Pero no llevaba carga. Solo la cabeza del camión. Se acercaba y Mark se inclinó hacia adelante. Antes de poder reaccionar, vi cómo lanzaba algo por la ventana justo cuando el camión pasaba a nuestro lado. ¿Qué demonios estás haciendo? Relájate, solo fue una salsa agridulce de los nuggets. Me molestó, claro, pero jamás imaginé lo que vendría después. Seguimos bajando, y al llegar al final de la colina miré por el retrovisor. Las luces del tráiler estaban allí, pero esta vez venían hacia nosotros a toda velocidad. ¡Santo Dios! Todos en el auto voltearon al mismo tiempo. Mark había enfurecido al conductor. Busqué desesperado una entrada para girar. Di la vuelta en U y comencé a subir la colina tan rápido como pude. El camión venía detrás, rugiendo. Cuando llegamos arriba, apagué todas las luces. Mis amigos me gritaron que girara por un camino lateral, completamente oscuro. No se veía nada, pero lo hice, entré, giré de nuevo y dejé el auto en punto muerto. Nuestra idea era esperar unos minutos, dejar que el camión pasara de largo, volver a casa como si nada hubiera pasado. Esperamos. 1, 2 minutos. Y entonces, a lo lejos, lo imposible, las mismas luces, viniendo hacia nosotros. No podía creerlo. Nos había visto girar. Nos había seguido. El camión bloqueó por completo la salida. Y se detuvo. El silencio fue peor que el rugido del motor. Después escuchamos cómo se abría la puerta del conductor. Una figura se bajó. La luz de los faros lo iluminó. Era enorme. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo Rob. Mark, fuiste tú el que empezó esto. ¿Y ahora qué? Tenemos que largarnos de aquí. No hay espacio suficiente para dar la vuelta. Eso no es cierto, grité. A la izquierda hay un claro. No tiene remolque. Si acelero lo suficiente, podríamos salir de esto. Confié en Mark. Respiré profundo, y pisé el acelerador. El coche rugió. Pasamos tan cerca del tipo que casi lo atropello. Recuerdo su grito, lleno de furia. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, no sé qué tenía en mente. Y tampoco quiero saber qué habría hecho si lograba atraparnos. Mark tenía razón. El espacio era justo pero suficiente. Logramos salir de ahí. No levanté el pie del pedal hasta que llegamos a casa. Mis padres estaban en el casino esa noche. No regresarían en horas. Nos encerramos. Cerramos todas las puertas. Corrimos las cortinas. Y cada pocos minutos, revisábamos si aparecían luces frente a la casa. Cuando finalmente nos convencimos de que no nos habían seguido, nos reímos. Nos reímos como locos. Era una locura. Le dije a Mark que tenía prohibido volver a comer nuggets. Todos salimos ilesos. Pero nunca olvidaré ese momento. La forma en que esos faros nos miraban en la oscuridad, como si la muerte viniera conduciendo ese camión. Esto ocurrió cuando estaba en 7º grado. Un nuevo recuerdo, igual de extraño, pero completamente distinto. Era un viernes soleado. Estaba con mis amigos de siempre. Grace, Wes, Greg, Alex y Gabe. Nuestro profesor de banda nos había dado el día libre. Así que fuimos a sentarnos en las escaleras que llevaban al salón de música. En ese momento, la secundaria local estaba haciendo su tradicional visita a nuestro colegio. Algo normal. O eso creíamos. Mientras hablábamos vimos a varios estudiantes de secundaria entrando al gimnasio.
Uno de ellos llamó nuestra atención de inmediato. Iba vestido completamente de negro, oscuro, misterioso, con cara de pocos amigos. Cuando pasó junto a nosotros, nos hizo una seña obscena con la mano. Levantó el dedo medio sin decir palabra. ¿Cuál es tu maldito problema?, le gritó alguien. ¿Te dejó en visto el agente Smith hoy o qué?, dijo otro, imitando su actitud de villano de Matrix. Nos reímos, y sí, se la devolvimos. Todos. Pero entonces notamos algo raro. Justo donde él había pasado, en el suelo quedó un pequeño sobrecito con un polvo blanco. Él ni se inmutó, solo siguió caminando, y desapareció dentro del gimnasio. Sabíamos que ya habían atrapado a otros estudiantes con drogas antes. Nosotros siempre nos manteníamos lejos de eso. Pero igual la curiosidad nos picaba. Al menos a mí. Di un paso para acercarme y ver que Grace me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. «Calle, aléjate», me dijo. «¿Quién sabe qué diablos es eso?» «Relájate», le respondí. No iba a tocarlo. Solo quería verlo de cerca. Igual deberíamos decírselo al profe de banda. Y sí, probablemente tenía razón. Pero mientras hablábamos, los otros ya estaban haciendo lo que Grace y yo habíamos decidido no hacer. «Esos idiotas», murmuró ella. «Como los pillen, se van a meter en un lío». Estábamos a punto de entrar al colegio, pero de pronto nos detuvimos. Alex empezó a comportarse raro, muy raro. Tosía de forma violenta. Estornudaba sin parar. Fue todo en cuestión de segundos. Y luego, se detuvo. Como si nada hubiera pasado. Se quedó ahí en silencio. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Todo esto era demasiado extraño. Repasemos. Nos insultó un tipo vestido de negro. Dejó caer un sobre sospechoso. Y luego Alex reacciona como si hubiera respirado algo que no debía. Grace me detuvo justo a tiempo. Me jaló antes de que me acercara al sobrecito. Pero Alex sí lo tomó. Lo levantó del suelo y aparentemente, lo olió. Fue cuestión de segundos. Su cuerpo reaccionó de inmediato. Empezó a toser con fuerza. A estornudar como si su garganta ardiera. Se inclinó hacia adelante, como si algo estuviera desgarrándole por dentro. Y de repente, se detuvo, se quedó quieto. Y sonrió. Sin decir una palabra. Pasó caminando junto a nosotros, y entró al edificio. Antes de seguir con nuestro día, fuimos a hablar con el profesor de banda. Le contamos lo que había pasado. Nos dijo que informaría a la oficina principal, y luego nos pidió que no dijéramos nada. Los rumores aquí vuelan, nos dijo. Después de eso, dejamos el salón de música y continuamos con el resto del día. Yo solo compartía esa clase con Alex, así que no supe nada más hasta más tarde. Cuando Gabe me lo contó, me dijo que Alex mantuvo esa misma sonrisa todo el día. Una sonrisa constante, extraña, no exagerada, no forzada, pero absolutamente fuera de lugar. Una de esas sonrisas que te hacen sentir incómodo sin saber por qué. Gabe dijo que le recordaba a ese viejo relato. El hombre que sonríe. Los profesores se dieron cuenta. Le preguntaron varias veces si estaba bien. Él solo asentía, sin dejar de sonreír, como si no entendiera la incomodidad que generaba. Porque, seamos honestos, ¿quién sonría así en un salón de clases de secundaria? Nadie. Gabe me dijo que todos en esa sala sintieron lo mismo. Esa sensación en el estómago. Como si algo estuviera a punto de ir terriblemente. Cuando terminó la jornada escolar, vi a Greg, Gabe y Alex, en la fila del bus. Me acerqué a ellos. En ese momento, yo aún no sabía nada del comportamiento extraño de Alex. Charlaba con Gabe y Greg, cuando miré hacia un lado y lo vi. Alex, de pie, perfectamente quieto, mirando fijamente al sol, sin decir nada, sin reaccionar, como si estuviera hipnotizado. Sabes que eso te puede quemar los ojos, ¿cierto? Nunca lo habíamos visto actuar así. Nunca. Gabe también trató de hablarle. ¿Estás bien, Alex? Desde que oliste lo que sea que había en esa bolsa. No has sido tú mismo, yo agregué. Le contamos al profe de banda sobre la bolsa. ¿Qué hicieron con ella después? Greg se quedó pensando. Ahora que lo mencionas, no lo sé. Todos nos fuimos. Nadie se quedó con eso. Alex, dijo Gabe. ¿Tú la tienes? Alex no respondió. Seguía con los ojos fijos en el sol. Como si no nos oyera, lo llamé varias veces. Alex, ¿me escuchas? Alex, reacciona por favor. Pareces
como si estuvieras viendo una película para adultos. En el maldito cielo, y entonces, nos miró. Giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sus ojos, abiertos de par en par, sin parpadear, y sonrió una sonrisa tan espeluznante, que parecía sacada de una película de horror. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta, y caminó hacia su bus. Desapareció entre la multitud. Nos quedamos ahí los tres, sin saber qué decir. Eso fue muy raro, dijo Greg. Espero que esté bien. Nos despedimos. Cada uno se fue a su casa para disfrutar el fin de semana. El lunes siguiente, yo estaba trabajando en una tarea durante clase. Me detuve un segundo, solo para mirar por la ventana, y entonces lo vi. Una patrulla y una unidad canina justo frente a la escuela. Estuve mirando por la ventana durante varios minutos. Y no era el único. Toda la clase se había quedado en silencio, mirando lo mismo, una patrulla, una unidad canina, frente al edificio de la escuela. Fue entonces cuando sonó el altavoz. Atención Kylie, Grace, Wes, Greg, Alex y Gabe. Por favor, repórtense inmediatamente en la cafetería. Y el resto de ustedes, guarden los teléfonos. Vinieron a aprender, no a hacer scroll sin sentido. Pónganse el sombrero para pensar. Pausa. Murmullos. Risas incómodas. Sí, estoy orgulloso de esa frase. Esto todavía está encendido. En ese momento, lo recordé. Lo del viernes. El chico de negro. La bolsa. Alex, lo recordé todo. Justo cuando ya estaba caminando hacia la cafetería. El primero que vi fue el profesor de banda. Estaba al lado de la directora. También había otros miembros del personal, y un oficial de policía, y algo no encajaba. El profe estaba molesto, realmente molesto, y eso era raro. Era el tipo de maestro que jamás se enojaba con nadie. Relajado. Buena onda, pero esta vez, tenía los ojos clavados en nosotros como cuchillos. Me acerqué, y me senté junto a Grace. Esperamos en silencio a que los demás llegaran. Alex también apareció, y para sorpresa de todos, parecía haber vuelto a la normalidad. Ya no sonreía, ya no miraba al sol, ya no parecía otra persona. Cuando todos estuvieron sentados, los adultos se quedaron ahí, observándonos, en silencio, como si estuviéramos frente a un pelotón de fusilamiento. La directora fue la primera en hablar. Nos informaron que ustedes encontraron una sustancia extraña en los terrenos de la escuela, cerca del gimnasio. Es correcto. Nos miramos entre nosotros, y asentimos. Todos. Ya veo, en ese caso, quiero saber exactamente qué sucedió, desde su punto de vista. Nos separaron, uno por uno, nos interrogaron en un salón aparte. Cada uno contó la misma historia, los hechos, el sobrecito, el chico de negro, la reacción de Alex. Cuando terminaron, la directora nos agradeció y se retiró. Con todos, menos con el profesor de banda. Nos miramos. Nadie sabía si ya podíamos volver a clase, o si seguíamos en problemas. Fue entonces cuando el profesor habló, pero no como siempre. Esta vez, su tono era frío, cortante. Les dije que no hablaran de esto con nadie, y uno de ustedes no me hizo caso. Quiero saber quién fue. Nos quedamos en shock. Nunca lo habíamos visto así. Nunca. Yo sabía que no había dicho nada. Pero, ¿y los demás? ¿Y si alguien más lo comentó sin darse cuenta? ¿Y si alguien lo escuchó desde fuera y comenzó a esparcir rumores? Sea como sea, alguien había hablado, y ahora todo se había salido de control. Ya lo sabíamos todos. Alex había actuado extraño porque inhaló lo que había dentro de esa bolsa. Sonrió como un lunático. Se comportó como si estuviera en otro plano. Y aunque el efecto pasó, el recuerdo quedó grabado. Hasta el día de hoy nadie sabe qué era esa sustancia. Pero todos estamos seguros de algo. El chico vestido de negro estuvo involucrado. Lo que no sabemos es si la dejó caer por accidente, o si lo hizo a propósito. Alex juró que dejó la bolsa en el suelo, luego de su ataque de tos. Hasta donde sé, la policía nunca encontró la bolsa. El año pasado pasé la Navidad en la casa de mi suegro. Vive en el sur de Jersey, en una zona bastante aislada, justo al norte del bosque estatal de Brendon Tavern. Es un lugar tranquilo, rodeado de árboles, alejado del ruido, pero siempre me ha parecido ligeramente inquietante. Ese año más que nunca. El clima estaba extraño. Cielo completamente nublado.
demasiado calor para ser diciembre. Una Navidad cálida, silenciosa, y fuera de lugar. Cenamos en casa de mi cuñado y volvimos bastante tarde. Como hacía calor, dejamos la ventana del cuarto un poco abierta para dormir. Me desperté a mitad de la noche para ir al baño. Volví a la cama, medio dormido. Todo estaba en silencio, hasta que escuché un sonido. Una especie de chillido lejano que aumentaba en volumen, como una sirena natural. Duró unos segundos, y se detuvo de golpe. Pensé que podría haber sido algún pájaro extraño. Traté de no darle importancia. Quería volver a dormir, pero el sonido regresó, 2 veces más, en un lapso de 5 minutos. La tercera vez fue distinta. Fue un grito, más agudo, como el trompetazo de un elefante, pero más seco, más irreal. Me senté en la cama, sobresaltado. El corazón me latía como un tambor. Sabía que debía cerrar la ventana, pero no podía moverme. Tardé unos segundos en reunir el valor. Me arrastré fuera de la cama, y me acerqué a la ventana. Eché un vistazo por las rendijas, antes de estirar la mano para cerrarla. Y fue entonces cuando lo vi. El sensor de movimiento del patio trasero se había activado. La luz iluminaba parte del bosque. Y justo en el límite, a unos 30 metros de la casa, había una figura. Estaba de pie, silenciosa, casi inmóvil, envuelta en una especie de capa o manto oscuro. Su cabeza estaba parcialmente descubierta, y lo poco que se veía de su rostro era plano, completamente plano, como la parte de atrás de un plato, con un círculo negro más pequeño en el centro. No me lo pensé 2 veces. Cerré la ventana de golpe, sin mirar atrás. La figura no se movió, pero su cabeza estaba inclinada, como si mirara directamente hacia mí. Cerré las persianas. Regresé a la cama. Me tapé con la cobija como si fuera un niño. Y no me moví más hasta que salió el sol. No escuché ningún otro sonido después de cerrar la ventana, y cuando por fin me atreví a asomarme nuevamente, ya de día la figura se había ido. Volví a dormirme unas pocas horas más, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero no lo fue. He buscado, he investigado, he leído foros, testimonios, informes de seres extraños, y no he encontrado nada. Nada que encaje con lo que vi esa noche. No sé qué era. No sé por qué estaba allí. Pero lo que sí sé, es que siempre hay una razón para tener miedo.